todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Parmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Vamos a hablar acerca de la estadística avanzada. Varias oportunidades anteriores hablamos de este tema, pero nunca está de más poder repasar ciertos conceptos en los cuales hoy en día para el periodismo de básquetbol son conceptos extremadamente importantes, sobre todo sobre la base de que muchos de nosotros, colegas, provenimos mayoritariamente de lo que son las estadísticas acumuladas, de lo que es la estadística tradicional, pero cada vez más en el periodismo de básquet se hace, importante, se hace imperioso poder canalizar determinados conceptos de lo que es la estadística de básquet para poder entender mejor el juego. El juego está por encima de la estadística, pero la estadística ayuda en muchas ocasiones a comprender el juego. A medida que el deporte ha ido aumentando su grado de profesionalización, los recursos a emplear también se incrementaron. Sucede en el aspecto físico con técnicas de trabajo de vanguardia o herramientas de seguimiento de evolución en cada campo. Y sucede del mismo modo en el aspecto técnico, también donde la estadística fue rompiendo barreras hasta alcanzar un lugar de privilegio en prácticamente toda organización competitiva. El NBA, el movimiento Sabermetrics, que ya se conocía del béisbol, ya está plenamente integrado y no se entiende la competitividad sin hacer uso de la información que facilita la estadística avanzada. Porque no hacerlo sería simplemente competir en desventaja. La estadística no tiene que ser vista con recelo desde el momento en el que ofrece nuevas fuentes de información a todos los niveles. Y la información es poder. Hoy en día la cantidad de datos disponibles es prácticamente inabarcable. Y por supuesto no todos tienen el mismo peso. Pero existe una cadena diferencial en el deporte de alto rendimiento, en el deporte de élite. La obtención de los datos adecuados empleados después con un contexto correcto y trasladados a un mensaje racional para un cuerpo técnico y sus jugadores, es un proceso que genera réditos y puede marcar la diferencia sobre la cancha. Muchas veces ya lo hace. Todo dato no es útil y todo dato desde luego necesita un contexto. Yo tengo la tendencia a hablar todo el tiempo de estadísticas y todo el tiempo de datos, pero más allá del volumen de datos, si estos datos no se ponen dentro de un contexto, no sirven. Entonces, pero la utilización de un dato adecuado con un contexto óptimo representa un valor añadido para cualquier organización profesional y como factor complementario es de enorme utilidad. La estadística está provocando cambios no solo en la forma de jugar al básquet, buscando aumentar la productividad, sino que también está, lo que intento explicar, también está alterando el propio lenguaje y haciendo cobrar importancia a conceptos que resulta necesario ir incorporando. El universo de la estadística avanzada en el baloncesto tiende a infinito, pero bien podríamos comenzar por ir explicando aquellos parámetros que hoy en día comienzan a ser verdaderamente necesarios para sacar el máximo juego a este deporte. De ahí el motivo de esta recopilación de términos, intercalando además algunas cuestiones que viene bien aclarar para adaptarse a esta nueva era. Factores primarios. Por un lado tenemos el ritmo o pace, que es el número de posesiones de un equipo por cada 40 o 48 minutos de juego, dependiendo si se trata de la FIBA o de la NBA. Tenemos por otra parte la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva, es decir, el offensive rating y el defensive rating. Cuando hablamos de eficiencia ofensiva, para equipos es la cantidad de puntos anotados por cada 100 posesiones. Para jugadores es la cantidad de puntos que anota un equipo
cada 100 posesiones mientras ese jugador está en cancha. En cambio, la eficiencia defensiva, el defensive rating, para equipos es la cantidad de puntos recibidos cada 100 posesiones. Para jugadores es la cantidad de puntos que recibe un equipo cada 100 posesiones mientras ese jugador está en cancha. Resolviendo el mito, ¿qué ataque y defensa es mejor? El factor ritmo y los índices de eficiencia, elementos explicados anteriormente, resultan claves a la hora de entender qué ataque o defensa es realmente más dominante. La productividad es un punto crucial en este aspecto, ya que para evaluar cuán poderoso es un ataque, cómo de poderoso es un ataque o una defensa, no debe ser computado únicamente el valor más obvio. No tiene que ser computado únicamente el valor más obvio, que son los puntos anotados o recibidos, sino que es necesaria una adecuación de ese dato al contexto, es decir, al ritmo. La explicación es sencilla. Un partido disputado a 120 posesiones contará con más opciones de anotar y conceder que uno disputado a 90. Pero no necesariamente un equipo que juegue a 120 posesiones es mejor anotando o peor defendiendo que uno que lo haga a 90. El aspecto de mayor relevancia es obtener cuántos puntos anota o recibe un determinado conjunto por cada posesión que dispone, ya que no todos los encuentros se disputan al mismo ritmo, sino que obviamente es un factor que varía. Y por ese motivo se iguala el ritmo a todos, marcando como factor común 100 posesiones. Se unifica el ritmo para evaluar la productividad real y no solo la productividad bruta de un ataque o defensa. La eficiencia ofensiva o defensiva determina de forma mucho más precisa cómo de bien o mal ataque o defiende un equipo. Si un equipo defiende o ataca bien o si un equipo defiende o ataca mal. Un ataque que anote 95 puntos no siempre va a ser más productivo que uno que anote, por ejemplo, 90. Y la causa es que si ese primer ataque necesita 110 posesiones y el segundo solo 90, su eficiencia va a ser más baja. Del mismo modo sucede con la defensa. Los datos brutos no dejan de tener utilidad, pero el contexto permite obtener datos de eficiencia. Al final, los preferidos por los equipos al más alto nivel. Vamos a hablar entonces acerca de los factores generales. Por un lado tenemos el porcentaje de rebotes. ¿Qué es eso de porcentaje de rebotes? Tiene que ver con el volumen de rebotes capturados sobre el total de rebotes disponibles. Tenemos el porcentaje de rebotes defensivos y el porcentaje de rebotes ofensivos. Respectivamente, el volumen de rebotes defensivos capturados sobre el total de rebotes disponibles y el volumen de rebotes ofensivos capturados sobre el total de rebotes disponibles. El rebote también existe la productividad. Del mismo modo que el ritmo interviene a la hora de descifrar la productividad ofensiva y defensiva, también eso influye en el rebote. La causa es igualmente simple. Para un equipo no resulta lo mismo capturar 40 rebotes si el rival consigue 20 que si ese mismo rival consigue 60. La diferencia es considerable. Por ello, la estadística avanzada focaliza su interés en valorar cuántos rebotes se obtienen sobre el total de rebotes disponibles, ya que así se resuelve qué volumen se consigue y por lo tanto cuál es el rendimiento real en el rebote. En el caso de jugadores usa el mismo modo. No es en absoluto igual capturar 10 rebotes en 30 minutos que 7 en 12. El porcentaje de capturas que se mide en ambos aros se acerca más al impacto del rebote de un determinado perfil cuando está en cancha. De igual forma es posible valorar cuántas de las capturas son con oposición, es decir, con un adversario luchando por ese mismo rebote, o cuántas son libres, es decir, no disputados, sin rivales cerca. Circunstancias que, en definitiva, son contextuales para el rebote. Todo influye, no solo el número bruto de capturas. Eso sí, también es necesario reseñar que la productividad no es lineal. Una excesiva diferencia en la muestra total también influye. Visto a través de un ejemplo, que un jugador capture 7 rebotes en 12 minutos durante un partido, no debe trasladarse automáticamente la conclusión de que su proporción aumentaría de modo exacto en todos los partidos si el minutaje, por ejemplo, se triplica.
Por eso es conveniente valorar todos los datos en torno a los máximos factores posibles. En este caso, ¿cuántos partidos y minutos existen de muestra? A mayor muestra de datos, más seguridad y más consistencia trasladan esos datos. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de asistencias. Para equipos es el volumen de asistencias conseguidas sobre el total de canastas. Para jugadores es el volumen de asistencias repartidas por un jugador cuando está en cancha sobre el total de asistencias del equipo. El porcentaje de pérdidas, es decir, el porcentaje de turnovers, es el volumen de balones que se pierden cada 100 posesiones. El porcentaje de tapones es el volumen de tapones conseguidos sobre el total de lanzamientos. El porcentaje de robos, el porcentaje de recuperaciones, el steal percentage, es el volumen de recuperaciones sobre el total de posesiones del rival. Y tenemos obviamente el ratio de asistencias dividido pérdidas, el de asistencias por turnover, y el de uso ofensivo, el usage. El ratio de asistencias por turnover es el ratio que computa el número de asistencias que se reparten por cada balón que se pierde, y el usage o uso ofensivo. ¿Qué es eso del uso ofensivo? Para poder computar el usage es necesario tener estadísticas de turnovers o pérdidas. ¿Por qué? Porque el usage o uso ofensivo es el volumen de jugadas finalizadas por un jugador con tiro de campo intentado, tiros libres intentados o pérdida de balón. Este valor se asocia a la influencia ofensiva de un jugador dentro de un equipo. Cuanto mayor sea su porcentaje de uso, más incidencia tiene en la resolución de jugadas. Al regreso vamos a hablar acerca de las estadísticas de impacto individual y acerca de las estadísticas de lanzamiento, entre otras cosas. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @Naranja Números, que es la cuenta del programa,
www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en unocontra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Las estadísticas de impacto individual, ¿cuáles son? Bueno, obviamente el primero que se conoce es el Player Efficiency Rating, que es un índice desarrollado por John Hollinger, que computa la eficiencia individual en base a la productividad por minuto. Básicamente el Player Efficiency Rating es similar a lo que nosotros conocemos como el algoritmo de valoración hacer Euroliga FIBA, solo que sin computar los tapones en contra y sin computar las faltas, más recibidas menos cometidas, y ese valor luego se divide por minuto de juego. Luego tenemos el Real Plus Minus, que es el índice que computa por cada 100 posesiones el impacto de un jugador en el rendimiento de un equipo, considerando factores como sus compañeros o los adversarios a los que se enfrenta. El Box Plus Minus es el índice que computa por 100 posesiones la aportación de un jugador según su aporte estadístico al rendimiento global de un equipo. El Value Over Replacement, que lo conocemos a través de Basketball Reference, es la estimación estadística del impacto de un jugador por 100 posesiones sobre el impacto que ofrece su recambio expuesto en un equipo medio y durante una temporada de 82 partidos, en el caso de la NBA. Y tenemos el win share. ¿Qué es eso del win share? Que tanto Basketball Reference nos insiste con eso. El win share es el índice que reparte el éxito de un equipo entre cada uno de los individuos de ese equipo, estimando el número de victorias que genera un jugador en base a estadísticas individuales de equipo y de toda la liga. Pero para eso necesitamos tomar un valor de referencia promedio de producción individual, un valor de referencia promedio de producción de equipo y un valor de referencia promedio de toda una liga en cuestión, en este caso la NBA. Es decir, un valor medio de referencia para poder medir más o menos ese valor en promedio, digamos, cómo se calcula, digamos, sobre la base en la cual se calcula ese win share. Vamos a hablar entonces acerca de las estadísticas de lanzamiento. Porcentaje efectivo de tiro. El porcentaje efectivo de tiro es la estadística que computa el acierto en tiros de 2 y en tiros de 3, ajustando el hecho de que el tiro de 3 otorga un punto extra. La fórmula es tiro de campos anotados más medio por triples anotados dividido tiros de campo intentados. Luego tenemos el porcentaje verdadero de tiro o True Shooting Percentage. El True Shooting Percentage es la estadística que computa acierto en tiro de 2, tiro de 3 y tiros libres. Y acá es donde está presente el famoso 0.44 por tiros libres intentados. Bueno, la fórmula es puntos más 2 por tiro de campo intentados más 0.44 por tiros libres intentados. O sea, básicamente lo que hace es, cuando nosotros computamos, ¿de dónde viene ese 0.44? Cuando nosotros computamos las posesiones, se dice que aproximadamente por cada 9 tiros libres intentados hay 4 posesiones. Eso sin contar las posesiones que terminan en tiro de campo intentado. ¿Qué es el ratio de tiros libres? El Free Throw Attempt Rate o ratio de o tasa de tiros libres, tasa de tiros libres intentados. Es el volumen de tiros libres intentados sobre el total de lanzamientos intentados. Evalúa con qué asiduidad un equipo o un jugador obtiene tiros libres. Por ejemplo, cuando tenemos un partido de James Harden que tiene 50 puntos en ese partido, pero resulta que fue más de 20 veces a la línea. Y tenemos el volumen de tiros libres, que lo que yo varias veces expliqué, que es yo lo llamo puntos por cada triple convertido, puntos por cada 3 productos de un triple. En este caso lo miden en términos de porcentaje, pero porcentaje de volumen de tiro de 3 por sobre el total de puntos anotados.
o volumen de tiro de 3 sobre el total de lanzamientos de campo intentados. Por ejemplo, si el dato es un 0.43, significa que el 43% de los tiros de campo de un equipo o de un jugador llegan desde el triple. ¿Por qué el jugador con mejor porcentaje no es siempre el mejor tirador? Gran pregunta que nos hacemos, ¿no? El tradicional porcentaje en tiros de campo alcanzó una nueva dimensión. Hoy en día es posible y hasta es necesario ir más allá y la finalidad vuelve a ser común. Se busca la productividad. Por eso se da peso al porcentaje efectivo de tiro y al porcentaje verdadero de tiro. Anotar la misma cantidad de puntos no significa que dos jugadores tengan el mismo impacto ofensivo, ya que puede haber variado la cantidad de lanzamientos utilizados y el porcentaje en esos tiros. La eficiencia es un factor vertebral de la nueva era y por lo tanto la productividad por lanzamiento es un factor a cuidar. De igual modo se extiende según la tipología de situaciones, por ejemplo, aclarado, jugada al poste, secuencia de pick and roll, etc. Lo que es la productividad por posesión. Este hecho lleva a su vez a otro relacionado. Un jugador con altos porcentajes en tiro de campo simples no necesariamente es mejor tirador o más productivo que otro con porcentajes inferiores. El tiro de 3 tiene que cambiar esa percepción y es perfectamente reconocible de un modo muy gráfico. Un jugador lanza 10 tiros a canasta con un acierto del 60% de tiro de campo, sobre todo siendo todos esos lanzamientos de 2. Y ese jugador produce los mismos puntos, es decir, 12, que otro jugador que también intenta 10 tiros, siendo todos triples, pero con un acierto del 40%. La diferencia en porcentajes simples es grande, sin embargo los puntos anotados son los mismos. Los porcentajes simples favorecen a jugadores que lanzan en situaciones cercanas al aro. El uso y hasta el abuso del triple hoy en día tiende a bajar porcentajes simples en aquellos perfiles que los intentan, pero al mismo tiempo el valor del punto extra del triple resulta clave para entender por qué. Por ejemplo, Clint Capela, con altísimos porcentajes en tiro de campo, está muy lejos de ser tan buen tirador como Stephen Curry. Del mismo modo, para un jugador con gran volumen de lanzamientos es mucho más complejo sostener los porcentajes comparado con otro que intente menos. Como lo es igualmente para otro perfil que intente buena parte de sus tiros con el defensor punteando el lanzamiento frente a otro que los haga todos liberados. El contexto, de nuevo, es vital para acercarse al impacto en el tiro. El porcentaje simple es a menudo solo la primera página del libro y no se suele entender un libro leyendo únicamente la primera página. Al regreso vamos a hablar acerca de los factores de tracking, las situaciones de tiro, y por último también las estadísticas de lucha, que son las famosas Hustle Stats. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya hablemos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that.
I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos a hablar acerca de los factores de tracking, las situaciones de tiro y las estadísticas de lucha o hustle stats. Con respecto a los factores de tracking, tenemos por un lado la velocidad de distancia, la speed and distance, que es la velocidad máxima y la distancia total que un jugador recorre mientras está en pista. Esos factores de tracking se calculan, por ejemplo, con ese sistema de chaleco que tienen los jugadores debajo de la camiseta. ¿Se acuerdan del sistema Synergy o el sistema Catapult? Bueno, eso mismo. Por otro lado tenemos los toques de balón, los touches, que es el número de veces en los cuales un jugador entra en contacto con el balón. Ese tipo de acciones pueden diferenciarse a su vez por la zona de contacto, en lo que es en la carta de tiro, ya sea la pintura, poste bajo o los codos de la zona. Y tenemos también el Defensive Impact. El Defensive Impact es, digamos, el corrector de aro o el impacto defensivo cerca del aro. ¿Qué es eso? El Defensive Impact, mide las situaciones en las cuales un jugador se encuentra a menos de 1,5 metros del aro, es decir, en lo que es el semicírculo de no carga. Digamos, las situaciones en las que un jugador a menos de 1,5 metros del aro defiende un lanzamiento de un rival situado a su vez a como máximo 1,5 metros de él. Considera el porcentaje de acierto concedido en esa clase de lanzamientos y, por lo tanto, a medida que menor es el dato, más positivo es el impacto del jugador o del equipo. Luego tenemos, por otro lado, las situaciones de tiro. Definidas según la consideración de NBA Stats, tenemos, por un lado, la penetración, es decir, el drive. La penetración o el drive, digamos, son las situaciones en las que un jugador recibe el balón a al menos
6 metros del aro y bota hasta llegar a menos de 3 metros del mismo. Se excluyen contraataques o fast breaks. Después, tiro tras recepción o catch and shoot, que es el lanzamiento en suspensión, desde más allá de 3 metros al aro, en la que el jugador tiene el balón menos de 2 segundos en su poder y no realiza ningún drible, es decir, ninguna acción de bote. El concepto drible o acción de bote es relevante, ya que el llamado drible no equivale exactamente a la cantidad de botes efectuados, sino a las acciones en las cuales se inicia la eludida o regate. Cuando el jugador elude a compañeros de equipo. Eso, digamos, incide, por ejemplo, cuando un jugador recibe el balón y realiza, por ejemplo, un Eurostep, en donde tiene 2 pasos largos en donde no pica la pelota. Y después está el tiro tras bote, el pull-up, que es un lanzamiento en suspensión desde más allá de 3 metros al aro, en el cual el jugador realiza una acción de bote antes de tirar por una cuestión de mecánica. Fíjense ustedes que el cómputo de asistencias tras pull-up hasta la temporada 72-73 inclusive en la NBA no valían. Por eso las 9.887 asistencias de Oscar Robertson valen más que las más de 10.000 asistencias de Stockton, las 15.806 asistencias de Stockton, o las 12.091 de Jason Kidd, o incluso las casi 10.000 que tiene LeBron James, que ojo que está a 59 asistencias de las 10.000, Bien, para que se den una idea. Luego tenemos las estadísticas de lucha, las Hustle Stats. ¿Qué son eso de las estadísticas de lucha o Hustle Stats? Una de las últimas implementaciones de NBA ha sido añadir las llamadas Hustle Stats, es decir, las estadísticas que hacen referencia a situaciones de lucha, con el fin de poder computar acciones que comúnmente pasaban desapercibidas de un punto de vista numérico. Suelen computarse por partido, pero también es posible filtrarlas por cantidad de tiempo, por ejemplo, cada 36 minutos en pista, igualando los datos. Las deflection, entonces, son los balones interceptados. Son las situaciones en las que un defensor intercepta el balón del rival sin llegar a lograr la recuperación por sí mismo. Los balones sueltos recuperados, las loose balls recovered, son las situaciones en las que el balón no tiene poseedor y un equipo recupera el control de la posesión. Tenemos las asistencias a través de bloqueo, las screen assist, las asistencias tras cortina, que son las situaciones en las que un jugador bloquea al defensor del hombre con balón y ese compañero aprovecha la circunstancia para anotar. Las faltas en ataque forzadas, las charges ground, esta efectivamente no da lugar a confusión, son las situaciones en las que un jugador provoca una falta de ataque del rival, y tenemos los tiros defendidos, los contested shots, que es la cantidad de tiros en los que el defensor trata de oponer resistencia directa punteando el lanzamiento. A su vez, esa estadística se divide según la tipología de lanzamiento, ya sea tiro de 2 o tiro de 3. Vamos con unas perlitas. Primero, antes que nada, tenemos que Leo Chapman ya pasó la barrera de los 1.300 triples en Liga Nacional, con 4 triples en el triunfo de Boca contra Peñarol. Ya, después, Pitu Rivero, que ya llegó a 1.500 triples. Y tenemos que Lucas Pérez Naim ya pasó la barrera de los 700 triples. Vamos entonces con unas perlitas de la NBA. Un 8 de febrero del 99, Grant Hill tuvo quizás el mejor juego de su carrera de 18 años en la victoria 106-103 contra los Wizards. 46 puntos, récord de carrera, 7 rebotes, 7 asistencias, 14-21 en tiro de campo y 18-22 tiro libre. El game score de Grant Hill fue 40,9, el mayor, digamos, performance de su carrera. Con respecto, un 8 de febrero de 1996, Jason Kidd para Dallas Mavericks daba un récord de franquicia para Dallas,
de 25 asistencias en la victoria 136-133 contra Utah Jazz. Jason Kidd y Luka Doncic son los únicos jugadores en la historia de la franquicia en registrar al menos 20 asistencias en un juego. Y Jason Kidd es el único en haberlo hecho para Dallas al menos 2 veces. Domantas Sabonis deja a Indiana Pacers con récord de franquicia para mayor cantidad de dobles en una temporada. 50 en la temporada 2019-2020, la mayor cantidad de triples dobles en una temporada, 9 en la temporada pasada 2020-21 y la mayor cantidad de triples dobles de carrera con 18 y todavía tiene 25 años. Por cierto, la mayor cantidad con al menos 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias por un jugador de Indiana Pacers desde la fusión ABA-NBA desde el año 76, 12 Domantas Sabonis, 10 todo lo demás combinados. Una bestialidad. Un 8 de febrero del 96, Charles Barkley tuvo 30 puntos y 18 rebotes en la victoria contra los Knicks, sobrepasando la barrera de los 20.000 puntos en el proceso. 11 días más tarde, Barkley se convertía en aquel entonces el 10º jugador de la historia de la NBA con al menos 20.000 puntos y 10.000 asistencias. ¿Qué más podemos decirles? Bueno, quien cumplió años, concretamente 66 años, Marcus Johnson, el pasado 7 de febrero. 691 partidos jugados, 13.892 puntos repartidos entre Milwaukee, los Clippers y Golden State. 13.892 puntos, 4.817 rebotes, 2.502 asistencias en tan solo 691 partidos jugados en 10 años. Y tuvo dos temporadas, la 87-88, 88-89, que se las perdió por una grave lesión en el cuello, que por poco le cuesta la vida. 5 veces All-Star y All-Rookie de la temporada 77-78 y All-NBA First Team. Después, quien cumplió 52 años, Alonzo Mourning. ¿Qué podemos decir? 7 veces All-Star, campeón de la NBA 2006 con Miami, 2 veces líder en bloqueos, 2 veces All-NBA First Team, All-Rookie 92-93, 2 veces All-Defensive First Team y 2 veces jugador defensivo del año. ¿Qué decir? Charlotte, Miami, New Jersey. Tuvo obviamente, se perdió toda la temporada 2002-2003 por una grave enfermedad renal, que es la glomerulosis focal. Bueno, ¿qué podemos decir de él? 14.311 puntos, 17,1 por partido, 7.137 rebotes, 8,5 por partido, 2.356 tapones, 2,8 por partido, 45,9% de tiro de campo, 41,8% de triples, 52,7% de campo, 69,2% de tiro libre, 7 veces All-Star, 94, 95, 96, 97, 2000, 2001, 2002. Y bueno, Alonzo Mourning tiene el récord de carrera por mayor cantidad de tapones de una única temporada para 2 franquicias distintas, Miami y Charlotte. Por cierto, ahora sí, el 8 de febrero, quien cumplió 32 años, Klay Thompson. De momento, Klay Thompson lleva 626 partidos jugados, 12.195 puntos, 19,4 por partido, 2.170 rebotes, 3,5 por partido, 1.452 asistencias, 2,3 por partido, 1.832 triples, 2,9 por partido, 5 veces All-Star, 3 veces campeón de la NBA, 2 veces All-NBA First Team, All-Rookie 2011-2012 y All-Defensive 2018-2019. Un datito de Klay Thompson, que Klay Thompson posee el récord de la NBA por mayor cantidad de puntos anotados en un cuarto, 37, y mayor cantidad de triples en un partido con 14. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que volvemos con más La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Con el último cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales historias de Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Y vamos con una historia que tiene que ver con Chris Mullin, aquel de pelo cortito que, ¿cómo se llama? Que hizo mayormente su carrera en Golden State Warriors, que cumple casualmente años el 30 de julio, el mismo día que Leo Margo. Y bueno, dice así: Chris Mullin acababa de salir de St. John's y la lotería del draft deparó ahora que tenía que abandonar Nueva York. New York es la ciudad a la que negó abandonar cuando eligió destino universitario con tal de jugar en the neighborhood, en el vecindario, como dirían los nativos. Su sueño de jugar profesionalmente en la Séptima Avenida se habría desvanecido. Fue precisamente en el Madison Square Garden donde Chris Mullin era considerado como uno de los hijos de Brooklyn, donde David Stern anunció su destino. Con la elección número 7, los Golden State Warriors eligen a Chris Mullin de la Universidad de St. John's. El destino quiso que Chris comenzara su carrera en la otra punta del país. Criado en el seno de una familia católica irlandesa, Mullin compartió habitación con sus 3 hermanos. Comenzó jugando partidos de 2 contra 2 con ellos en una cancha que Rod, su padre, había construido en el patio trasero de su casa, después de terminar turnos de 16 horas como inspector de aduanas en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, JFK. Eran baños de sangre, afirmaba Terrence, el hermano mayor de Mullin. A todos les encantaba venir a nuestro patio y jugar. Aquellos partidos tenían su prestigio en el vecindario. Viendo a Walt Frazier y John Havlicek, el jugador que inspiró que vistiera la camiseta con el número 17, encontró un motivo para amar el básquet, para amar el baloncesto. Las paredes de una cancha de un gimnasio cercano en St. Thomas Aquinas, en Santo Tomás de Aquino, fueron testigos de las incontables horas de un Mullin, que un Mullin preadolescente empleaba trabajando en diversas facetas de su juego.
Pero Brooklyn no era lo suficientemente grande para que Mullin pudiera contrarrestar sus habilidades. En ocasiones tenía que sacar un billete de metro a otros vecindarios para jugar contra los mejores jugadores de otros distritos. Mullin destacaba por su pálida piel sobre el resto de jugadores en una abrumadora mayoría de raza negra. Su juego derribó todos los prejuicios que creaba el color de piel. Y declaraba Mario Elie, que fue su compañero de equipo, defendiendo la camiseta de los Warriors, y que de hecho Mario Elie es el mismo que jugó en Unión de Santa Fe 86-87 acá. Él decía, a Chris le encantaba jugar en cualquier lugar, así que me reunía con él en la estación de metro y íbamos juntos. Si hacías un buen partido, te ganabas el derecho de volver a un vecindario diferente al tuyo. Mullin se ganó su respeto y una reputación que le permitía jugar en cualquier cancha de New York. La confianza que mostró más tarde como jugador colegial y profesional se forjó en aquellos partidos en el que la intimidación era otro rival más a superar. Las faltas eran un oasis en el desierto y el fuerte viento cambiaba la trayectoria de los tiros como si un tipo de 7 pies se tratara. Como si un tipo de 2 pies se tratara. Aquí ya era una presión que nunca sentí como profesional. Si un día tenía un mal partido en un barrio cualquiera, no podía regresar jamás, declaraba Mullin. Sus 2 primeros años de secundaria cursó estudios en Power Memorial Academy en Manhattan, un centro al que un tal Lewal Sindor, sí, el mismo que sería luego Karim Abdul-Jabbar, puso en el mapa. Mullin tomó una controvertida decisión. Él pidió ser transferido a Xavier High School en Brooklyn porque quería jugar con los chicos del vecindario. Los vínculos que le unían a The Neighborhood eran demasiado fuertes. Incluso cuando jugaba casi 3.000 millas en Nueva York, Mullin seguía siendo el chico de Troy Avenue. Algunos auguraron un negro panorama en su futuro como jugador, alegando que era muy lento y poco atlético. Ni siquiera le veía un futuro como jugador colegial. No tardó en privarles de argumentos cuando lideró a Xavier High School a un título estatal y fue nombrado Mr. Basketball del estado de New York. Declaraba su entrenador, Jack Alesi, entendía el juego como muy pocos jugadores son capaces de hacerlo, incluso tras una carrera profesional. Es un don. Mullin consideró seriamente acudir a la Universidad de Duke, pero fue incapaz de cortar el cordón umbilical que lo unía a su ciudad natal y se trasladó a 12 millas de su barrio para llegar al 8000 de Utopia Parkway en Queens, convertirse en uno más de los Red Storm de la Universidad de St. John's y ponerse a las órdenes del mítico Lou Carneseca, que a los 97 años todavía sigue vivo. Como jugador de St. John's, se vio cumplido su sueño de jugar en el Madison Square Garden, de cuyas gradas era un asiduo de los partidos de los Knicks desde que era un niño. Su paso por St. John's no pudo ser más fructífero, fue nombrado 2 veces All-American, ganó 3 veces el premio al mejor jugador de la Big East Conference y ganador del Wooden Award. Además, se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Red Storm de St. John y guió a su equipo a la Final Four del 85, en la que cayeron en manos de los Georgetown Hoyas de Patrick Ewing en semifinales. St. John's reunió a un grupo de jugadores que llegó a colocar a la universidad como número 1 de la nación durante buena parte de la temporada. Junto a Mullin brillaron también los Walter Berry y Bill Wennington. También contaron con un jovencito Mark Action Jackson. Para completar todos esos logros, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, formando parte de uno de los mejores equipos amateurs de la historia. Sí, donde jugaban entre otros Michael Jordan también. Declaraba Rolly Massimino, el entrenador de Villanova, tras ser eliminado por St. John's: es un chico terriblemente duro de defender, intentamos pararle con todos los medios a nuestro alcance, pero es un terrible competidor, muy agradable fuera de la cancha, pero un killer dentro de ella. Tras el verano del 85, Mullin hizo su equipaje rumbo a California. No logró adaptarse a la vida de la costa oeste, se encontraba solo y deprimido. Llegó a gastar más de $600 en facturas telefónicas, en una época donde no había internet. El ambiente en el equipo tampoco ayudaba mucho a su integración. Los Warriors eran un equipo que no jugaba playoffs desde el año 77. La ética de trabajo de Mullin contrastaba con la actitud de dejar correr el tiempo para cobrar un cheque a fin de mes. Mullin había dejado de divertirse jugando al baloncesto. La única compañía que frecuentaba era la de la voz de su padre y la de Liz, que sería su futura mujer, al otro lado del teléfono. Añoraba su hogar y la presencia de sus seres queridos. Fue sustituida por el consumo de alcohol. Mullin era discreto incluso en el abuso de consumo de cervezas. No causaba problemas ni montaba escenas, pero por eso los Warriors tardaron, en detectar su problema.
Por eso los Warriors tardaron en detectar su problema, pero durante su tercera temporada empezó a faltar algunos entrenamientos. Su peso se disparó, ya no había forma de ocultarlo. Después de que Mullin rompiera la promesa que le había hecho a Don Nelson de dejar de beber, el entrenador lo suspendió y sugirió que buscara ayuda. Mullin siguió un programa de rehabilitación de un mes de duración, pasando aproximadamente 6 horas en reuniones y terapia todos los días. Uno de los momentos más difíciles de su vida se convirtió en lo mejor que le había pasado. Necesitaba recuperar el control de mi vida, dijo Mullin al New York Times en el 89. Nunca hubiera dado el peso y entrado en rehabilitación si Don Nelson no me hubiera empujado a hacerlo. Mullin superó con éxito la adicción y, al igual que su padre, nunca tomó otro sorbo. Mullin superó con éxito la adicción y, al igual que su padre, nunca tomó otro sorbo. Reemplazó el alcohol por sesiones de entrenamiento físico, bajando más de 30 libras de peso. Cuando llegué aquí por primera vez, todo el mundo me decía lo bueno que era. Mentían, era alcohólico, con sobrepeso, estaba gordo. Afortunadamente, él lo superó y se convirtió en el jugador que todos conocimos, declaró años después Don Nelson. Así comenzó la mejor etapa de la carrera de Mullin. Promedió más de 25 puntos durante 5 temporadas consecutivas, con 5 viajes al fin de semana de las estrellas, al All-Star Game. Fue elegido para formar parte del Dream Team de Barcelona en 92, el original y genuino Dream Team, y competir con el primer equipo de Estados Unidos que llevaría jugadores NBA a una competición FIBA, e integró uno de los tríos más populares de la historia, el ya legendario Run TMC, junto a Mitch Richmond y Tim Hardaway Sr. Chris Mullin había regresado de su infierno particular, era otra vez el chico de Troy Avenue. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstat.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en barmat.com. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.